Vamos a continuar hablando de un caso que ha conmocionado totalmente a todo el país de Paraguay. Y les estoy hablando del caso de María Fernanda Benítez Martínez, una joven de tan solo 17 años que se encontraba embarazada y terminó perdiendo la vida de una forma espantosa a mano de unas personas extremadamente crueles, que no solo le quitaron la vida a ella y a su bebé, sino que hicieron que la joven sufriera muchísimo durante varias horas antes de fallecer. Y además planificaron todo el crimen de una forma asquerosa mediante WhatsApp, conversaciones que salieron a la luz y que vamos a estar viendo en este video. Por todo esto, por la brutalidad de este crimen, toda la comunidad se quedó absolutamente sin palabras. Así que sin mucha más presentación, vamos directamente a empezar con este caso. Fernanda tenía, como les conté al principio, tan solo 17 años. Era una joven llena de sueños, con muchas ganas de vivir, básicamente. El día martes 27 de mayo de este año 2025, María Fernanda salió de su hogar en Coronel Oviedo, diciéndoles a sus padres que se iba a la casa de una compañera de estudio a hacer un trabajo escolar. Pero Fernanda no regresó ese día a su casa. Sus padres intentaron comunicarse con ella, pero no había caso. Sus amigas hicieron lo mismo, pero tampoco obtuvieron respuesta, pues el celular de Fernanda daba apagado. Ante la ausencia de María Fernanda, su madre presentó una denuncia por desaparición cerca de las 6 de la tarde del día siguiente, es decir, el 28 de mayo. Todos sus seres queridos siguieron intentando comunicarse con la joven, pero no había caso. El celular de Fernanda continuaba estando apagado. Los padres de Fernanda obviamente se empezaron a desesperar cada vez más. Y fue ahí cuando varias amigas de la joven se acercaron hacia ellos para hablarles y contarles algo que sabían sobre Fernanda y que quizás podría explicar su desaparición. Resulta que un tiempo antes de estos hechos, María Fernanda conoció a un joven en el colegio y los dos iniciaron un cierto vínculo que los llevó a unos meses antes de la desaparición de Fernanda tener un encuentro íntimo. Ellos no eran novios ni tenían nada serio. No obstante, al parecer, luego de ese encuentro, Fernanda quedó embarazada de este joven. No solamente el embarazo era no deseado, sino que también el vínculo entre los jóvenes padres era complicado, porque como les conté, no eran novios ni tenían nada serio. No obstante, el chico sí tenía una novia aparte que no era Fernanda, y él no quería saber nada con dejar a su novia. Tampoco quería que ella se enterase de que le había sido infiel y por lo tanto, mucho menos pretendía tener un hijo con Fernanda. Se cuenta que cuando este chico se enteró de que Fernanda estaba embarazada de él, reaccionó muy molesto a tal punto que rompió los resultados de los estudios que confirmaban dicho embarazo. Las amigas de la joven le contaron a los padres de Fernanda que por lo complicada que era toda la situación, Fernanda estaba pensando en ponerle fin a ese embarazo. Fue de esta forma en la cual los padres de la joven se enteraron de que su hija estaba embarazada y de todo lo que había estado viviendo durante el último tiempo. Las amigas después les contaron a los padres de Fernanda que al parecer ella a último momento había tomado la decisión de sí tener a su bebé. No obstante, el padre del niño seguía sin querer saber nada. Y cuando se enteró que Fernanda quería continuar con el embarazo, empezó a presionarla para que llevara a cabo el aborto. Incluso comentaron que la madre del chico al parecer se enteró de todo y también empezó a insistir a Fernanda con que interrumpiera el embarazo. Finalmente las amigas develaron que Fernanda había ido a una farmacia para pedir un fármaco para finalizar el embarazo. Al escuchar todo esto, el padre de la joven quedó totalmente convencido de que su hija no se había escapado, no estaba teniendo una aventura ni nada, sino que Fernanda había sufrido de una desaparición forzosa. La fiscalía, al enterarse de todo esto, lo primero que hizo fue ir a allanar aquella farmacia mencionada por las amigas. No obstante, no encontraron nada relevante allí. Más tarde, registraron cámaras de seguridad cercanas al lugar en donde vivía Fernanda. Y las mismas sí arrojaron información muy importante. Las imágenes mostraron cómo, el día de la desaparición, Fernanda salió de su casa a pie,
vestida con una campera celeste, un buzo gris y zapatillas blancas. Luego las grabaciones muestran a Fernanda subiéndose a una motocicleta color roja, conducida por un joven que llevaba un casco naranja y una campera negra. Lo primero que se pensó fue que ese joven era el padre del bebé. Por lo tanto, el padre de Fernanda se comunicó con los padres de este chico de 17 años, que no se mencionó el nombre porque es menor de edad. Así que vamos a referirnos a él como el joven de 17 años. El padre de Fernanda entonces habló con el padre de este chico y recibió ciertas explicaciones a todo lo que estaba pasando que no lo convencieron mucho. Esto aumentó las sospechas del padre hacia toda la familia de este chico de 17 años. Entonces fue a exigirle a la policía que por favor fueran a investigar a esa casa. De esta forma, la policía finalmente realizó un allanamiento en la casa de este joven de 17 años, que era conocido de Fernanda y padre de su bebé. Durante ese allanamiento no se encontró nada relevante, pero sí ese mismo día le llegó al padre de Fernanda, creo que lo peor que un padre podría recibir. Le mandaron a su celular unos audios de este joven de 17 años en donde él anunciaba que iba a asesinar a Fernanda. Este caso se hizo conocido rápidamente en todo el país. La sociedad comenzó a pedir que se sepa la verdad de lo que le había pasado a la joven y también que se castigara a los responsables. Y fue en ese momento que sucedió algo inesperado. El joven de 17 años se acercó a la policía y confesó todo. Dijo que él le había quitado la vida a Fernanda, pero se negó a revelar la ubicación del cuerpo. Las autoridades comentaron que este chico confesó de una forma muy tranquila. No estaba ni nervioso, ni alterado, ni mucho menos mostrando remordimiento. Esta conducta demostraba claramente que este chico tenía una personalidad muy perturbadora y posiblemente calculadora. Tras la confesión, se llevó a cabo un segundo allanamiento en la casa de este joven de 17 años y también le incautaron su teléfono celular. El allanamiento no llevó a resultados concretos, pero sí la revisión del teléfono celular. Los investigadores encontraron una serie de mensajes devastadores que este chico de 17 años había intercambiado con otra jovencita llamada Micaela, que estaba estudiando el cursillo de la carrera de medicina. Unos mensajes que en verdad no se pueden creer. Mensajes en donde estaban prácticamente planificando todo el crimen. Y acuérdense, ahora vamos a leer esos mensajes, pero acuérdense que Micaela era estudiante de medicina. Les digo porque va a ser importante. Hola, Mica, le dice en el primer mensaje este chico de 17 años. Mica, tengo un problema. Tomó la pastilla y no le funcionó. Hizo ayuno, calculo que habrá querido decir. Después tomó y ponele que una hora después comió tallarín. Esto claramente haciendo referencia a que seguramente Fernanda había tomado una pastilla para terminar con el embarazo y que al parecer no funcionó. ¿Hace cuánto fue?, le dice Mica. ¿Una nomás? Yo te dije que intentes con 2. ¿Hace cuánto fue?, pregunta Mica. Y él contesta, ¿ayer o anteayer? Y como respuesta a lo que ella le decía que intente con 2, contestó diablo. Eso fue el día 27 de abril, más o menos un mes antes de los hechos. Luego, el 22 de mayo, este chico de 17 años le vuelve a escribir a esta Mica y le dice, hola Mica, Mica, ¿te acordás de todo lo que me dijiste para hacer? Nada de eso funcionó, muy posiblemente refiriéndose a que no funcionó nada para terminar el embarazo. ¿Será que no hay una posibilidad de que encuentres alguna forma de que ella se vaya junto a alguien que la haga perder? Te voy a pagar y todo si quieres. ¿Y si la mato a ella y la entierro en el terreno de al lado?, dice después. Ahí Mica le manda un audio que no sabemos qué dice y después le pone eso que no puedo reproducir porque YouTube me va a censurar el video, y se ríe y dice ja 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 ja. Yo no soy abogada para ayudarte con eso. Está bien, gracias Mica, contesta este chico. Estoy a punto de hacer eso, porque ella a toda costa ya lo quiere tener. Refiriéndose quizás a que Fernanda, como les conté, al último momento decidió sí tener el bebé.
Y ahí Mika le contesta esto extremadamente perturbador. Pero si agarras una jeringa e inyectas un chingui de aire a una de sus venas o arterias principales, se muere después de un tiempito. Acordémonos que esta chica era estudiante de medicina. Por eso quizás sabía esto. Yo la verdad sí sabía que así te puedes morir, digamos, inyectándote aire. Pero por lo que leí, muchas personas no sabían, digamos, no es un conocimiento general que se tenga. Y posiblemente esta Mika sabía de esto porque era estudiante de medicina y usó esos conocimientos para aconsejarle a su amigo sobre cómo quitarle la vida a una persona. Y las conversaciones no terminaron ahí. Estos mensajes también son del día 22 de mayo. Y el chico este dice, ¿y si le pongo muchísimo, o sea, muchísimo aire? Ahí se va a pillar, contesta esta Mika. O se va a salir. Un chiqui nomás es. ¿Eh? Le contesta el chico. Y Mika dice, y después se muere, así tipo raro, de onda. Después, ese mismo día también, este chico dice, se hizo la prueba de sangre y salió positivo. Está bien. Mika, ¿sabes qué? Deja nomás. Legalmente gracias, pero voy a hacer nomás lo del aire. Porque no sé de dónde voy a sacar plata para hacer todas esas cosas. No sabemos muy bien qué son esas cosas porque al parecer esta Mika le mandó un audio antes de eso. Y este chico luego dice, la voy a traer a casa, a Fernanda obviamente. Voy a darle nazepam y después le voy a inyectar aire. Así planificaron el crimen estos chicos. Este joven de 17 años le dijo a su amiga Mika que iba a ir a buscar a Fernanda, la iba a llevar hacia su casa, la iba como a dopar, a dejarla relajada y le iba a inyectar aire, para después enterrarla en el terreno que tenía al lado de su casa. Recordemos que las cámaras de seguridad mostraron a Fernanda saliendo de su casa y subiéndose a una moto con un chico, quien seguramente era este joven de 17 años. Las autoridades lo primero que pensaron fue que esa fue la primera parte del plan, ¿no? Cuando el chico fue a buscar a Fernanda para llevarla a esa casa a concretar el crimen. El día 31 de mayo de 2025, las autoridades fueron a investigar a ese terreno que quedaba al lado de la casa de este joven de 17 años. Y ahí hicieron el macabro hallazgo. Los restos calcinados de María Fernanda fueron descubiertos en ese patio baldío. Días después, el día 6 de junio, se encontraron más pistas en aquel terreno en donde se halló el cuerpo. Estos hallazgos incluían una sábana, prendas de vestir masculinas y femeninas y tabletas de medicamentos, entre las cuales se identificó un fármaco que podría servir para inducir el sueño. Por otra parte, la autopsia realizada al cuerpo de María Fernanda confirmó una de las revelaciones más desgarradoras. La joven efectivamente estaba embarazada y lo estaba de 15 semanas. También el informe forense indicó que María Fernanda había sido golpeada. Y aunque al principio se planteó la posibilidad de que ella había sido quemada viva, el médico forense precisó que la causa de muerte había sido por inhalación de humo. Este hallazgo afirmaría que la joven, María Fernanda, estaba con vida al momento en el cual el fuego fue iniciado, pero no falleció, digamos, por las quemaduras, sino que lo hizo antes, tras inhalar el humo del fuego. La progresión del plan del crimen, que inició con métodos menos invasivos para producir el final del embarazo y que escaló hasta un asesinato premeditado con el uso de un sedante y una inyección de aire, mostraban que el autor de los hechos tenía una escalofriante determinación por hacer que el embarazo de Fernanda a toda costa terminara, aunque eso significara eliminar a Fernanda también. Tras la confesión y el hallazgo del cuerpo, este chico de 17 años fue arrestado e imputado por el crimen de María Fernanda. Como era menor de edad, porque tenía 17 años, lo llevaron a una correccional de menores, en donde más adelante se allanó su celda para incautarle una prenda que él supuestamente había utilizado el día del crimen. Pero recordemos que este chico había intercambiado esos mensajes perturbadores con Micaela Rolón, su amiga.
Por esto, claramente se emitió una orden de captura para esta chica, quien tenía 19 años de edad y que por ende, por ser mayor de edad, ya podría ser arrestada y juzgada como cualquier otra persona. Micaela fue detenida el día 3 de junio y se solicitó de inmediato una prisión preventiva para ella. Luego fue imputada por múltiples cargos, incluyendo incitación a cometer hechos punibles, omisión de dar aviso de un hecho punible, asociación criminal, apología del delito y también feminicidio en carácter de instigadora. ¿Esto qué significaría? Sería como que ella empujó al otro joven a que terminara por cometer el crimen. Al día siguiente se supo que Ricardo Villamayor, el suegro del presunto autor, es decir, el padre de la novia oficial de este chico de 17 años, también fue detenido y llevado a prisión preventiva. ¿Y por qué detuvieron a este hombre? Bueno, se determinó que la motocicleta a la cual Fernanda se subió junto con este chico de 17 años para ir a la casa en donde encontraría ella la muerte, le pertenecía a este hombre. Él era el dueño, digamos, pero oficialmente la motocicleta estaba a nombre del padre de este chico de 17 años. Esto que sugiere que había una especie de complicidad entre muchos de los miembros de esa familia, digamos. No solamente entre el chico y sus padres, sino también al parecer con los padres de la novia oficial de este chico. Otra persona que también fue detenida fue Franco Antonio Acosta Céspedes, el dueño de la farmacia a la cual María Fernanda fue antes de los hechos a comprar medicamentos. A él se lo acusó de haber proporcionado medicamentos controlados, más específicamente pastillas para el aborto. Y además se cuenta que él no le dio esas pastillas a Fernanda directamente, sino que se las entregó a el chico de 17 años. Recordemos que en los mensajes de texto este chico le decía a Mica que ya le había dado pastillas a Fernanda y no habían funcionado. Bueno, claramente eran esas las pastillas que este dueño de la farmacia le había dado. Además se lo imputa a este hombre por haber borrado imágenes de las cámaras del interior de su local. Esto constituiría dentro de un intento de frustrar la investigación. Y claramente demuestra que había otro cómplice más en toda la situación. No quiere decir que este sujeto haya sabido que le iban a quitar la vida a Fernanda, pero sí hizo algo ilegal, que era entregar medicamentos que no son de venta libre, digamos, a cualquier persona y encima encubrirlo. Y seguramente se estarán preguntando por los padres de este chico de 17 años. Ellos obviamente fueron identificados como cómplices de todo esto, ya que se determinó que ellos ya sabían lo que su hijo había hecho e hicieron todo lo posible para encubrir el crimen. Pero lamentablemente no los pudieron arrestar de forma inmediata porque los padres se encontraban prófugos, se habían escapado, básicamente. El brutal asesinato de María Fernanda generó una ola de indignación y protestas en Coronel Oviedo, de donde era ella, y en todo Paraguay. El día 1 de junio, la comunidad expresó su repudio apedreando la casa del principal sospechoso. Después, al día siguiente, muchísimos manifestantes ingresaron e incendiaron la parte trasera de la vivienda de este joven. Por otra parte, familiares, vecinos y amigos de Fernanda se movilizaron para exigir justicia y que se siga llevando a cabo la investigación. La iglesia, por su parte, también alzó su voz de protesta, clamando por el esclarecimiento del crimen y pidiendo que se aclaren los hechos en el ámbito de la justicia. Enfatizaron en que la vida es sagrada y que no se puede hablar de una sociedad justa mientras persista la violencia de género, el abandono institucional y el desprecio a la dignidad humana. Finalmente, la madrugada del 8 de junio de 2025, los padres del presunto autor, este chico de 17 años, fueron detenidos en San Bernardino, donde se encontraban prófugos. La fiscalía los imputó por simulación de hechos punibles y exposición a peligro en el tránsito terrestre, solicitando una prisión preventiva. Finalmente, con todos los datos recopilados y las personas arrestadas, se llevó a cabo una reconstrucción de cómo sucedieron los hechos y cómo participaron cada una de estas personas. Este joven de 17 años, aquel trágico día de mayo, le propuso a Fernanda que fueran hasta su casa. Ella aceptó. Antes de salir a buscarla en la motocicleta de su padre y suegro, apagó todas las cámaras de seguridad de su casa. En ese momento se encontraba solo él en el hogar. Este chico entonces se subió a la moto y fue a buscar a Fernanda. Minutos después la recogió y los dos se fueron de vuelta a la casa del joven. Fernanda fue
sin ningún tipo de dudas, sin imaginarse siquiera que estaba yendo a su propia muerte. Dentro de la casa se cree que este chico lo primero que hizo fue noquear a Fernanda y dejarla así inconsciente. Después la puso arriba de una carretilla que fue rescatada en la investigación y encima de ella la arrastró, la llevó, digamos, hacia el terreno que quedaba frente a su casa. Ahí seguramente el chico pensó que Fernanda ya estaba muerta, porque la dejó en el terreno semi-enterrada, digamos, un poco con tierra y tapándola con algunas cosas. Así pasaron varias horas y después del oscurecer, el joven volvió con alguien más, muy posiblemente sus padres, al terreno y ahí lo prendieron fuego. Acordémonos que Fernanda falleció por inhalación de humo, no por el golpe. Por lo tanto, estuvo desde las 2 de la tarde, que fue a la casa del chico, hasta las 8 de la noche, que se produjo el incendio, con vida en ese terreno, agonizando. No se sabe, obviamente, si ella estuvo inconsciente todo ese tiempo, si se despertó muy mal y no pudo reaccionar, si se dio cuenta de lo que le estaba pasando. Eso no se sabe. Pero posiblemente esas últimas horas de vida que tuvo se las pasó sufriendo. Y después le llegó el peor final. No solamente para ella, sino también para su bebé. Este caso, como les conté y como podrán haber visto, es muy reciente. Aún no se llevó a cabo el juicio. Pero sí se tiene una idea de más o menos las condenas que podrían recibir algunos de los imputados. Principalmente los dos jóvenes, ¿no? Por un lado tenemos a este chico de 17 años, quien lamentablemente era menor de edad, como ya lo comentamos, cuando cometió el crimen. Por eso no lo van a juzgar como un adulto y va a recibir como muchísimo 8 años de prisión. Y este chico tiene actualmente 17 años, le quedan tan solo unos meses para cumplir 18. Pero por esos meses de miércoles de diferencia, como mucho le van a dar 8 años de prisión por lo que hizo. O sea, no se puede creer, pero lamentablemente las leyes son así. Mika, por su parte, la amiga, la estudiante de medicina, tenía ya 19 años, o sea, era mayor de edad. Por lo tanto, sí va a poder ser juzgada como una adulta y recibir quizás una condena más efectiva. Quienes también van a ser juzgados adecuadamente, o al menos esperemos, son los demás responsables, que serían los padres del chico, el suegro y el farmacéutico. No obstante, a pesar de eso, va a quedar una bronca, creo yo, de saber que este chico de 17 años va a recibir tan solo 8 años. Es nada para la espantosidad que hizo. Y sí, obviamente Mika lo incitó, le propuso cómo cometer el crimen y todo, pero al fin y al cabo él lo hizo. Él tiene muchísima responsabilidad en lo que pasó. Él fue el que la fue a buscar a Fernanda, la llevó hasta su casa, la noqueó, le hizo después lo que le hizo, la dejó semienterrada, ahí como si fuera cualquier cosa, sin importarle no solamente ella, sino ni siquiera su bebé tampoco, o sea, y solamente le van a dar 8 miserables años, 8 miserables, como mucho igual, puede ser menos tranquilamente, espero que no, pero es como muchísimo, ¿entienden? 8 años, por unos mesecillos de porquería que le faltaban para cumplir 18. O sea, qué bronca, sinceramente. No es la primera vez que pasó algo así, no es la primera vez que pasó algo así en Latinoamérica. Y nada, es como que uno dice, bueno, hasta que las leyes no cambien, no queda otra que tragarse esa bronca, porque la verdad, uno dice, este chico va a salir a los 8 años y ¿quién dice si no va a volver a hacer algo así? ¿Quién dice? Un espanto esto, la verdad. Este es un caso, bueno, como les conté, actual. Vamos a ver si surgen nuevas actualizaciones. Seguramente sí, pero hay que ver si son como actualizaciones importantes, como para traerlas en los próximos videos. Y si no, nos veremos quizás en una actualización de aquí a varios meses, cuando se lleve a cabo el juicio, seguramente. Flavia Godino, de 24 años, nació el 12 de diciembre de 1995 en Canelina, un pueblo de Santa Catarina, Brasil. Flavia siempre tuvo una afinidad especial con los niños, lo que la llevó a estudiar pedagogía después de terminar la escuela. Completó su formación y se graduó como licenciada en pedagogía. En el año 2017 comenzó a trabajar en una guardería local. Poco después conoció a un joven con quien estableció una relación sentimental y en el año 2019 se casaron.
Ese mismo año, Flavia recibió un premio por su destacada labor como docente. La vida le sonreía en ese momento a Flavia y para mejorar aún más las cosas, unos días después de recibir el premio, se enteró de que estaba embarazada. Flavia estaba en un momento excepcional de su vida, disfrutando de los primeros meses de matrimonio y esperando con alegría la llegada de su bebé. La emoción también lo llenaba al esposo de Flavia, quien ansiaba enormemente el nacimiento de su primer bebé. Con el transcurso de las semanas, la pareja se enteró de que estaban esperando a una niña. Aquellos que la conocieron mencionaron que Flavia lucía radiante en esos momentos, impaciente por el día en el cual daría a luz a su ansiada hija. La pareja estaba tan emocionada por la llegada de su bebé que eligieron el nombre Cecilia para ella. Flavia era una mujer muy querida en su comunidad y comenzó a compartir fotos y detalles de su embarazo en las redes sociales, particularmente en Instagram. El jueves 27 de agosto del año 2020, Flavia salió de su casa, pero al anochecer no regresó como de costumbre, lo que generó preocupación entre sus seres queridos. Este comportamiento era atípico, ya que Flavia nunca antes se había ausentado por tanto tiempo, ni había dejado de comunicarse durante tantas horas. La noche transcurrió sin noticias de Flavia y su ausencia en la casa continuó. En este momento los familiares comenzaron a sospechar de que algo grave le podría haber ocurrido. Tanto su pareja como sus padres estaban angustiados y se pusieron en contacto con diferentes amigos y familiares para averiguar si tenían algún tipo de información sobre su paradero. Pero desafortunadamente nadie había visto a Flavia recientemente. Ante la falta de pistas, la familia y amigos de Flavia recurrieron a las redes sociales para difundir su desaparición, en un intento desesperado por obtener información sobre su paradero. Buenas noches, decía la publicación. Si alguien ve a Flavia Godino Mafia, por favor pídele que se ponga en contacto, ya que yo, sus amigos y familiares no hemos podido contactar con ella. Es urgente. Gracias. La última vez que Flavia se había conectado a sus redes sociales había sido a las 3:50 de la tarde, en la cual desapareció. La incertidumbre y la preocupación se empezaron a apoderar de todos aquellos quienes la conocían. Además, no solo había desaparecido Flavia, sino también su bebé. Las publicaciones pidiendo información sobre el paradero de Flavia empezaron a ser compartidas por diferentes personas en las redes sociales, hasta que finalmente a los amigos y familiares de Flavia les llegó el dato de a dónde había ido la mujer el día en el cual desapareció. Gracias a un amigo con el cual Flavia había hablado antes de desaparecer, los familiares se enteraron de que la mujer la tarde anterior había salido de su casa con el objetivo de ir hacia un barrio llamado Porto Galera. Los familiares fueron hasta allí para buscarla. Se dividieron y buscaron en diferentes partes del barrio y le preguntaron a algunas personas. Así, el esposo de Flavia y su madre llegaron hasta una fábrica de cerámicos abandonada. Allí, de repente, hallaron lo peor. Encontraron, tirado en el suelo, al lado de un horno industrial, el cuerpo de Flavia. Tenía sangre y varios golpes visibles. Ustedes quizás para este momento estén pensando que la bebé que Flavia llevaba en su vientre también había fallecido. Pero la situación era diferente y siniestra. En el abdomen de Flavia había un corte, y su bebé no estaba por ningún lado. Todo indicaba que alguien había sacado a la niña del vientre y se la había llevado. O sea, ustedes tan solo imagínense estar buscando a alguien, a un ser querido, en un lugar X totalmente random y de repente encontrar su cuerpo en esas condiciones. Imagínense el impacto y la espantosa situación que debe haber sido para su esposo y su madre. Dos de las personas que seguramente más amaban a Flavia y que no solamente la habían perdido a ella, sino también a la bebé, ya que en ese momento no sabían qué había pasado con ella ni si estaba viva o no. Los familiares de Flavia, con un dolor inexplicable, llamaron a las autoridades, que rápidamente se dirigieron a aquella fábrica abandonada. Muchos de los agentes que investigaron el lugar y levantaron el cuerpo de Flavia mencionaron que nunca habían presenciado una escena tan horrible. La autopsia realizada al cuerpo de Flavia determinó que la causa de muerte de la mujer había sido una hemorragia causada por una posible cesárea que le habían hecho para extraerle a su bebé. Además, Flavia presentaba numerosos golpes en su cabeza. La policía inició las investigaciones y la noticia se difundió rápidamente en los medios de comunicación,
El caso conmocionó a todos los habitantes de Canelina. Mientras se desarrollaba esta situación, llegó una información clave para la investigación. Al parecer, una mujer sospechosa había ingresado a un hospital local con una bebé recién nacida que estaba herida. Esta misteriosa mujer había llegado al hospital local el mismo día en el que Flavia desapareció. Afirmó haber tenido un parto de emergencia en su casa, completamente sola, y que al intentar cortar el cordón umbilical había herido a la bebé en el brazo. Sin embargo, las enfermeras y médicos que la atendieron dudaron de su historia, ya que la mujer no parecía haber dado a luz recientemente. Estaba en muy buen estado de salud, podía caminar y hablar con normalidad. Además, la bebé tenía cortes en el hombro, en la espalda y en el brazo, que no coincidían con la versión que la mujer había proporcionado. Durante la investigación para identificar a esta mujer, se descubrió que se llamaba Rosalba Grimm. Tenía 28 años y, de manera curiosa, conocía a Flavia Godino. La policía no tardó en hilar los cabos. Flavia había desaparecido y al otro día apareció sin vida y sin su bebé. El mismo día apareció esta mujer Rosalba en un hospital con una bebé recién nacida que tenía heridas sospechosas. Todo bastante extraño. Flavia y Rosalba eran conocidas de la escuela, pero no eran amigas. Además, después de la secundaria, no se habían vuelto a hablar ni a tener relación alguna. Ambas se habían vuelto a poner en contacto un tiempo antes de los hechos mediante las redes sociales. Las dos se encontraban embarazadas y tenían más o menos el mismo tiempo de embarazo. Casualmente, ambas estaban esperando a una niña. Fue Rosalba quien se había puesto en contacto con Flavia mediante las redes sociales. Le propuso la idea de mantenerse en contacto para hablar de sus experiencias, compartir sus ideas y consejos sobre el embarazo y la maternidad. Flavia consideró que era una buena idea y no sospechó de nada extraño en ese momento. Pronto, Flavia y Rosalba se convirtieron en buenas amigas, compartiendo sus vivencias y entablando una relación amistosa a través de las redes sociales. Incluso Flavia había compartido en sus redes la solicitud de ayuda que estaba siendo divulgada por los familiares cuando Flavia desapareció. Esta es una captura de pantalla de dicha publicación, compartida por Rosalba. Ante toda esta situación sospechosa, las autoridades localizaron a Rosalba y la llevaron a la comisaría para interrogarla. La primera pregunta que se le planteó fue sobre Flavia y cuándo la había visto por última vez. Sin embargo, las respuestas de Rosalba fueron vagas. Afirmó que sí había visto a Flavia el día en el cual desapareció porque Rosalba le había invitado a un baby shower y fue allí a donde Flavia se había dirigido cuando salió de su casa. Rosalba mencionó que solo la vio por un breve momento y que después la dejó de regreso en su casa, ya que Flavia le había dicho que tenía que encontrarse con una mujer llamada Susana. Aunque Rosalba no tenía información sobre quién era esta tal Susana ni de dónde conocía a Flavia. Rosalba relató que después de dejar a su amiga en casa, comenzó a enviarle mensajes a varios de sus conocidos. Sus mensajes decían: «Estoy sintiendo contracciones. Parece que mi bebé está por llegar». Rosalba terminó su relato diciendo que había tenido su hija a través de un parto de emergencia en casa y que después de eso se fue al hospital para chequear que todo estuviera bien. Pero la policía presionó a Rosalba con algunas preguntas, haciendo énfasis en que ella no parecía ser una mujer que acababa de dar a luz cuando llegó al hospital. Finalmente, Rosalba no soportó más la situación y terminó confesando todo el crimen. Rosalba, junto con su marido, habían intentado tener hijos en varias ocasiones, pero los embarazos no llegaban jamás a término. En noviembre de 2019, Rosalba quedó embarazada de nuevo y desafortunadamente también perdió a su bebé. Sin embargo, en esta ocasión mantuvo en secreto la triste noticia. No compartió que había perdido a su bebé con nadie, ni siquiera con su propio esposo. Ella continuó su vida fingiendo que estaba embarazada. Dado que su esposo era camionero y pasaba bastante tiempo fuera de casa, le resultó más fácil a Rosalba mantener su farsa. A veces él le decía a Rosalba que la iba a acompañar a diferentes chequeos médicos, a hacerse las ecografías, entre otras cosas. Y Rosalba le respondía: «Sí, obvio, venite tal día y vamos a hacer el chequeo». Pero cuando su esposo llegaba a casa, Rosalba le decía: «No, mira, es que ya fui sola y estos son los resultados y estas son las fotos de las ecografías». Como prueba, Rosalba le mostraba fotos de ecografías de su supuesto bebé. Sin embargo, estas imágenes no eran más que ecografías de otras mujeres.
que Rosalba obtenía posiblemente a través de contactos con diferentes mujeres embarazadas en redes sociales. Su esposo se creía cada palabra. Nunca se imaginó la verdad sobre lo que estaba ocurriendo y mucho menos lo que le depararía en el futuro. De hecho, Rosalba y su esposo continuaron sacándose fotos como si ella estuviera embarazada y subiéndolas a las redes sociales. La gente incluso les comentaba estas fotos y les ponían cosas como qué lindas, qué lindos se ven y demás, sin ni siquiera sospechar del oscuro secreto que Rosalba estaba ocultando. Incluso también Rosalba realizó esta publicación que están viendo en pantalla para el cumpleaños de su madre. En ella, como se pudo ver, la mujer puso: "Felicidades hoy va para mi madre. Mujer guerrera que siempre lucha por lo que quiere y por ver bien a su familia. Los quiero, feliz cumpleaños, que pasemos muchos, muchos cumpleaños juntos. Y el próximo año celebraremos tu cumple con los nietos. Ja, ja, ja". Con el tiempo, Rosalba comenzó a comer más para engordar y a pedirle a sus fotógrafos que le aumentaran el vientre en postproducción. Compartía constantemente publicaciones en Facebook sobre embarazos e incluso realizó algunos sorteos en redes sociales sorteando productos de bebés. Buenos días, el domingo será el sorteo del té de Antonella. Antonella era el nombre que Rosalba estaba pensando ponerle a su supuesta hija. Va a ser un domingo por la tarde. Voy a conseguir pañales hasta el sábado por la noche. El domingo checaremos quién dio. Hagan los números y dejaremos todo listo para el sorteo. Gracias a todos los que participaron. Buena suerte a todos. Esta siguiente publicación la realizó una vez que ya se había completado el sorteo. Y en ella dijo: "Buenas noches a todos. Antes que nada quiero agradecerles de corazón a todos por comprar la rifa de Antonella. Fue todo un éxito, ganamos muchos pañales y muchos mimos juntos. Les quiero agradecer a todos de corazón. Aquí está el resultado de la rifa". Como pueden ver, Rosalba estaba dispuesta a demostrar de todas las formas posibles que ella estaba embarazada. Pero especialmente en las redes sociales, en donde a ella le encantaba compartir fotos mostrando esa imagen perfecta de familia feliz. Aunque no se menciona en los medios, creo que es muy probable que ella haya usado algún tipo de estrategia para aumentarse el vientre en la vida real. Digo, en la vida cotidiana, más allá de las fotos. Respecto a la intimidad, su esposo contó que él sí quería tener relaciones con ella mientras se encontraba embarazada. Pero Rosalba se negaba, claramente por temor a que él descubriera la verdad sobre su cuerpo. Tampoco permitía que él durmiera en la misma cama, ya que esto también podría exponer su engaño. A pesar de todo esto, Rosalba sabía que en algún momento ella tenía que aparecer con un bebé. Entonces empezó a planear, a pensar cómo conseguir uno. Y mejor dicho, una niña, porque ella le había contado a todos que estaba esperando a una mujer y que le iba a poner de nombre Antonella. Inicialmente Rosalba consideró la posibilidad de adoptar a una bebé. Buscó información al respecto e intentó realizar el pedido por una niña que sea rubia y de ojos claros. También agregó que quería que se la entregaran lo más rápido posible. No sé qué habrá pensado Rosalba, si habrá creído que adoptar una bebé es como ir a pedir una pizza y decirle: "Mira, quiero que tenga aceitunas y morrones", y te la entregan así nomás. No lo sé, pero bueno, eso intentó hacer. Claramente a Rosalba le explicaron que el sistema de adopción no funcionaba de esa manera, que las cosas no eran tan sencillas y que además le llevaría mucho tiempo. Rosalba salió de esta experiencia frustrada y comenzó a idear un nuevo plan. La mujer inició conversaciones con varias mujeres embarazadas al azar en internet. Les formulaba preguntas acerca del género de su bebé, ya que ella, como sabemos, deseaba una niña, y cuánto tiempo tenían de embarazo, así como también otros datos relevantes. Algunas mujeres les respondían a sus preguntas y en ocasiones también le compartían fotos de sus ecografías, que después Rosalba usaba para seguir engañando a su esposo. Sin embargo, otras mujeres no le prestaban atención o directamente la bloqueaban. Por lo tanto, Rosalba empezó a pensar que tal vez ella necesitaría encontrar a alguien de su entorno y que pudiera confiar fácilmente en ella. Fue entonces que se topó con Flavia, su antigua conocida de la escuela. Rosalba comenzó a hablar con Flavia a través de las redes sociales y al poco tiempo empezó a planificar el crimen, con el objetivo de robarle el bebé a su nueva amiga. Previamente, Rosalba buscó el lugar ideal para cometer el atroz crimen y terminó decidiéndose por aquella fábrica de cerámicos abandonada. E incluso cuando estaba en la fábrica revisando el lugar,
eligió la piedra con la cual golpearía a su víctima en la cabeza para quitarle la vida. Además, Rosalba tenía pensado que el día en el cual cometería el crimen llevaría consigo varias herramientas cortantes que le serían necesarias para practicarle una cesárea a Flavia y sacarle a su bebé. El siguiente paso del plan de Rosalba implicaba decirles a varios amigos y conocidos de Flavia que estaba organizando un baby shower sorpresa para ella y su bebé Cecilia. Todos se mostraron muy entusiasmados por la idea de sorprender a Flavia con un evento especial. La fecha programada para dicho evento era el mismo día en el cual Flavia desapareció. No obstante, Rosalba ese mismo día les envió mensajes a todos los invitados al supuesto baby shower sorpresa, comunicándoles que la fiesta se había cancelado por un inconveniente inesperado. Sin embargo, Rosalba se comunicó directamente con Flavia y la invitó a un baby shower de una amiga suya. Flavia aceptó esta invitación y accedió a asistir. De esta manera, Rosalba fue a buscar a Flavia bajo el pretexto de llevarla al supuesto baby shower. Pero realmente, Rosalba llevó a Flavia a aquella fábrica abandonada. Una vez que llegaron a la fábrica, Rosalba tomó la piedra que había escogido previamente y golpeó a Flavia en la cabeza. Después agarró una cuchilla y le realizó varias incisiones en el vientre de Flavia para sacarle a la pequeña bebé. Una vez que Rosalba sacó a la bebé del vientre de Flavia, huyó del lugar junto con la niña en su auto, dejando a Flavia que estaba muriendo de a poco en aquella fábrica abandonada. Según la autopsia, como les comenté, la causa de muerte de Flavia fue una hemorragia causada por los cortes que le habían realizado en el vientre, y no así los golpes que le habían dado en la cabeza. Rosalba, una vez que abandonó la fábrica, se dirigió al hospital con la niña, y allí les dijo a los médicos que de repente había dado a luz en su casa. Después les dijo a los médicos todo lo que ya sabemos, que había tenido un parto de emergencia en la casa y por intentar cortarle el cordón umbilical a su bebé, le había terminado realizando diferentes heridas en su cuerpecito. Los médicos en un primer momento auxiliaron a Rosalba y también le dieron aviso a su esposo. Rosalba le dijo a su esposo que por favor le llevara al hospital una bolsa con cosas de bebé recién nacido que tenía preparada en su casa. Todo esto quedó registrado en las cámaras de vigilancia del lugar en donde vivía Rosalba con su esposo. Sin embargo, para este momento ya al personal del hospital le habían resultado sospechosas muchas cosas en torno a la historia de Rosalba. Porque como les conté, Rosalba no tenía indicios de ser una mujer que acababa de dar a luz y los cortes que tenía la bebé en su cuerpo eran demasiado sospechosos e inusuales. Así que desde el hospital decidieron llamar a la policía informando sobre todas estas situaciones sospechosas. Varias cámaras de seguridad también registraron numerosos momentos que confirmaron gran parte de la confesión de Rosalba. En primer lugar, se observó aquel día en el cual sucedieron los hechos en un video cómo Rosalba salía de su casa en su auto. Después, varias cámaras captaron cómo ese mismo auto pasaba por un puente, el cual era el único camino posible para llegar a aquella fábrica abandonada. A pesar de la confesión de Rosalba, la policía sospechaba de sus padres. Temían que estuvieran involucrados en el crimen, ya que habían estado en el hospital con ella. Sin embargo, tras una exhaustiva investigación, se demostró que los padres de Rosalba no sabían nada, y por ende no tenían nada que ver con el crimen de Flavia. Simplemente aquel día ellos habían recibido una llamada por parte de Rosalba, quien les informó sobre el nacimiento de su primera nieta, motivo por el cual se dirigieron rápidamente al hospital. Era comprensible que los padres quisieran estar presentes en el hospital acompañando a Flavia en un momento tan especial y conociendo a su primera nieta. Por lo tanto, se eliminaron las sospechas sobre su participación en el caso y quedaron libres de toda acusación. El día 1 de septiembre, la policía llevó a cabo un allanamiento en la casa de Rosalba y su esposo, con el objetivo de obtener pruebas adicionales que respaldaran la confesión de la mujer. Durante el allanamiento se encontraron varios elementos, por ejemplo, el teléfono celular de Flavia y varios documentos que corroboraban que Rosalba en algún momento sí había estado embarazada. También se recuperó el celular de Rosalba y los investigadores examinaron su contenido, lo que les permitió acceder a numerosas conversaciones entre ella y su esposo. Así, para la policía también quedó en claro que el hombre no sabía nada sobre el embarazo falso de su esposa. Todas estas conversaciones revelaron que Rosalba había engañado a todos, haciéndoles creer que estaba embarazada, tal cual como ella lo había confesado anteriormente. Entonces, todos estos hallazgos proporcionaron pruebas adicionales que respaldaban a su declaración.
El esposo de Rosalba permaneció en prisión hasta octubre de 2020, cuando las investigaciones concluyeron y se determinó que ni él ni ningún familiar de Rosalba eran cómplices del crimen. La única responsable había sido Rosalba, quien quedó en espera de un juicio y una posible condena. Para su defensa, los abogados de Rosalba optaron por basarse en la posibilidad de que Rosalba pudiera sufrir trastornos psicológicos que la hicieran inimputable. Por lo tanto, sometieron a la acusada a un examen psicológico y esperaron los resultados para respaldar su argumento en el juicio. Finalmente, los resultados demostraron que Rosalba era apta para recibir una condena. El día 25 de noviembre de 2021, Rosalba recibió una sentencia de 56 años y 10 meses de prisión por su participación en el caso. La noticia de esta condena se difundió en varios medios de Brasil, ya que el caso había conmocionado a todo el país. Quizás para este punto ustedes estén preguntando ¿qué pasó con la bebé? Debido a los cortes que tenía, la bebé de Flavia recibió tratamiento en el hospital, que incluyó la administración de antibióticos para tratar las heridas que había sufrido. Además, para eliminar cualquier tipo de dudas sobre su identidad, se le realizó una prueba de ADN, que terminó confirmando lo que ya era evidente. La niña era efectivamente la hija de Flavia. Con el tiempo, la niña se recuperó, recibió el alta en el hospital y fue entregada a su padre. Hoy en día se encuentra en un buen estado de salud y debería tener alrededor de unos 3 años de edad. Un año después de los hechos, el marido de Flavia realizó esta publicación en sus redes sociales, en donde presentó una foto de él junto a la niña y dijo lo siguiente: «Queríamos agradecer a todos los que me enviaron mensajes positivos y me ayudaron este año. Hoy vine aquí a mostrarles cómo está la princesa. Gracias a Dios estamos muy bien. Gracias a todos por su apoyo». El hombre decidió nombrar a la niña Cecilia, en honor al nombre que Flavia había elegido con tanto amor durante su embarazo. Una noche, un policía detuvo a un Toyota Corolla que iba a toda velocidad y manejaba de forma errática por una carretera en Texas. Al acercarse a la ventanilla del auto que había detenido, el oficial se encontró con algo totalmente inesperado. Había una mujer en lágrimas, con un recién nacido en su regazo. Lo más impactante era que el bebé todavía tenía el cordón umbilical conectado. La mujer, entre sollozos, explicó que acababa de dar a luz mientras conducía, lo que habría justificado su manera de manejar. Sin perder tiempo, la mujer y el bebé fueron llevados al hospital. Pero ahí fue donde todo dio un giro extraño, ya que se descubrió algo totalmente inesperado y que dejó sin palabras a los doctores. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo la historia de Taylor Parker. Taylor Parker había tenido una infancia difícil. En su niñez sufrió de obesidad mórbida, lo que afectó gravemente su autoestima. Ella en verdad odiaba quién era. Entonces empezó a inventar historias y a fingir ser otras personas. Y este hábito de mentir no se quedó en su infancia, sino que más bien se intensificó en su adolescencia. En la escuela secundaria, Taylor empezó a decir como mentiras mucho más fuertes. Por ejemplo, que tenía cáncer, que estaba de novia con chicos que no existían. Y cuando otras personas le pedían fotos de estos supuestos novios, ella siempre inventaba una excusa para no mostrarlas. Más adelante dijo que estaba embarazada de uno de esos novios, pero luego afirmó que había perdido el bebé. Lo más loco era que Taylor era incapaz de admitir sus mentiras. No importaba que viniera una persona y le dijera que sabía que estaba mintiendo con tal o cual cosa. Ella intentaba sostener esa realidad que había creado de cualquier manera. Taylor también mostraba un comportamiento cuestionable con sus amistades. Les solía pedir fotos íntimas a sus amigas y después ella utilizaba esas fotos para estafar a diferentes hombres en línea. En su último año de secundaria, Taylor quedó en verdad embarazada. Esta vez era cierto, digamos. No obstante, muchos creían que ella había buscado a toda costa quedar embarazada en verdad, como para intentar salvar un poco su reputación, porque ya había intentado mentir muchas veces antes que tenía un hijo o que estaba esperando un bebé. Más tarde, en su vida adulta, Taylor se casó en 2 ocasiones y tuvo otros 2 hijos. Sin embargo, con el tiempo solo se quedó con la custodia de uno de ellos, algo que ya dice bastante sobre su forma de ser como madre. Después de estos matrimonios y de tener a sus hijos, Taylor bajó de peso y adoptó una nueva apariencia.
que ella consideraba más atractiva, digamos. En el año 2019, Taylor comenzó una relación con un hombre llamado Wade Griffin. Wade conoció a Taylor durante el Festival de la Sandía en Naples, que es un evento bastante importante al parecer que se hace en Texas. Este evento sucedió apenas 3 semanas después del segundo divorcio de Taylor. Así que por más que hubiera pasado poco tiempo, ella se sentía lista como para fijarse un nuevo objetivo. Y ese objetivo terminó siendo Wade. Él era conocido por ser un buen hombre, trabajador y muy honesto, aunque también un poco ingenuo. Wade trabajaba como supervisor en una empresa y le dedicaba largas horas a su trabajo. También tenía un negocio secundario, digamos como un emprendimiento, en el que se dedicaba a comprar y vender cerdos. Vivía en una cabaña en Sims, un pequeño pueblo del condado de Bowie. Después de que se conocieron, Taylor y Wade comenzaron a salir. Y antes de cumplir el mes, Taylor le propuso a Wade irse a vivir con él, junto con su hija de 10 años, obviamente que era la única de la cual ella tenía la custodia. Pero Wade sentía que todo era demasiado pronto. Imagínense que ellos estaban saliendo hace apenas unas semanas y ya le estaban proponiendo convivencia con un hijo de por medio. Pero Taylor le dijo que el motivo verdadero por el cual ella quería mudarse era que temía por su vida. Porque, según ella, su familia era dueña de grandes terrenos petroleros en Texas, algo que les generaba a todos los miembros de la familia muchísimo dinero. Supuestamente sus abuelos le habían transferido $6 millones a una cuenta bancaria para que Taylor se encargara de uno de esos terrenos. Pero según ella, su madre, llamada Shona, estaba furiosa porque no le habían dado nada de dinero a ella. Por ende, según la versión de Taylor, su madre había contratado un sicario para asesinarla y así poder quedarse con el dinero que le pertenecía a su hija. No obstante, ella se había salvado porque la policía había intervenido justo a tiempo y habían logrado arrestar a su madre. Y por si esta historia ya no fuera lo suficientemente loca, Taylor afirmó que un tiempo después su madre se terminó quitando la vida dentro de la cárcel. A pesar de que su madre ya no estaba, Taylor dijo que de todos modos sentía miedo. Y Wade, al escuchar toda esta historia, le creyó a Taylor y aceptó que tanto ella como su hija se fueran a vivir a su cabaña. Pero con el tiempo Wade se dio cuenta de que ese tipo de sucesos, como que un policía arreste a un sicario y a una mujer que manda a matar a su hija y todo eso, seguramente habría salido en las noticias. Así que le preguntó a Taylor por qué él nunca se había enterado de esos hechos. Ella le contestó que nada había salido en los medios porque la policía había decidido dejarlo encubierto. Y Wade también le creyó esto. Es así como Wade, Taylor y la hija de esta última empezaron su vida juntos. Wade trabajaba largas horas y Taylor se encargaba de cuidar la propiedad y su ganado. Siempre solía esperar a su pareja con comida casera. Wade decía que ella era una cocinera increíble. Incluso la madre de Wade, Connie, pensó al principio que Taylor era una persona encantadora y cariñosa. No obstante, con el tiempo, Connie descubrió que Taylor no tenía la custodia de todos sus hijos. Y esto le empezó a parecer extraño, porque tiene que pasar en verdad algo muy grave para que se le quite a una madre la custodia de sus hijos, obviamente. Así que la mujer se empezó a preguntar de si Taylor ocultaba quizás algo oscuro. Mientras tanto, Taylor le propuso a su esposo Wade que compraran una nueva casa juntos. A él le pareció una gran idea, especialmente cuando ella le propuso que esa casa podría ser una propiedad en un lugar que él conocía y además le encantaba. Era un lugar en verdad multimillonario, perfecto para cazar patos, algo que Wade y su familia adoraban hacer. Para él, en verdad, era el lugar soñado, pero bueno, como les comenté, era una casa prácticamente millonaria. Así que Taylor le dijo, mira, vamos a comprarla y yo, con lo que heredé de mi familia y de mis abuelos, voy a pagar una gran parte de esa propiedad. Así que así, un día hicieron una oferta de $3.5 millones con un adelanto de $200,000 para comprar la casa. Además, decidieron comprar unos terrenos también cercanos, lo que elevó el precio a un total de $20 millones. Después de hacer la oferta durante la Navidad en una reunión familiar, la pareja anunció que habían comprado una nueva propiedad. Wade estaba en verdad muy feliz y emocionado y su madre incluso sacó la cámara y sacó una foto también como para celebrar el momento. Todo el mundo felicitó después a Wade y a Taylor por el gran logro de haber comprado una casa juntos. Pero después los papeleríos y las transacciones por la propiedad
se alargaron bastante tiempo. ¿Por qué? Porque Taylor no terminaba de poner el dinero necesario para cerrar todos los acuerdos con la propiedad. Según ella, el dinero que había heredado de su familia aún estaba en camino y que estaba demorado. ¿Por qué? Porque su madre, antes de fallecer, había bloqueado los accesos a todas las cuentas bancarias de la familia, provocando así muchos problemas para realizar los cobros. A pesar de ello, Taylor siguió convenciendo a Wade de que hiciera varias compras caras. Por ejemplo, el hombre después compró un vehículo todoterreno de $30,000. También una camioneta y 20 cabezas de ganado por $20,000. Taylor también le prometió a su suegro que con el dinero que heredaría, le construiría un granero nuevo para reemplazar uno que había perdido en un incendio. Después, uno de los tractores de Wade se rompió y ella le dijo que también se lo compraría. Así que Wade fue directamente a una concesionaria y adquirió un tractor nuevo por un precio de $63,000. Todas estas compras se estaban haciendo con la expectativa de que Taylor las pagaría una vez que le llegara el dinero que iba a heredar. No obstante, pasaba y pasaba el tiempo y ese dinero no aparecía. Y de esta forma, Wade obviamente terminó atrapado en un océano, les diría, de deudas. Entre todo esto, Taylor un día le compró un auto nuevo a la madre de Wade, un elegante Nissan Altima Platinum. Connie, la madre de Wade, estaba emocionada por tener un nuevo vehículo, pero también decidió ser cautelosa porque sabía que venía de Taylor y que había varias cosas extrañas en ella. Y la mujer no se equivocaba porque a los pocos días Taylor le dijo que debía devolver el auto porque supuestamente tenía un problema técnico. Así que ella tomó el vehículo de su suegra y se lo llevó. Al día siguiente, la mujer llamó a la concesionaria para investigar por su propia cuenta qué había pasado en verdad. Y ahí le afirmaron que ese auto nunca había sido comprado en verdad, ya que el dinero para el mismo jamás había sido entregado. Para este punto, la madre de Wade sospechaba demasiado de todo lo que decía Taylor. Mientras tanto, la relación entre Taylor y Wade empezó a deteriorarse. Las crecientes deudas que el hombre estaba enfrentando empezaron a generar dramas constantemente entre ellos. Además, Taylor sentía que debido a esto, Wade se estaba alejando mucho de ella emocional y sentimentalmente. Un día Taylor le envió un mensaje en el que decía: «Quiero que consideres que hace más de un mes no me has tocado, ni besado, ni nada. Es solitario y es algo que necesito en nuestra relación. Antes lo hacías, me gustaría que lo hicieras de nuevo». La respuesta de Wade a esto fue muy breve y directa. Simplemente le contestó diciendo: «Paso». Eso fue todo. Era bastante evidente que Wade ya no estaba muy interesado, que digamos, en la relación. Bajo este complicado contexto, un día de febrero del año 2022, Wade llegó a casa y se encontró sorpresivamente con artículos para bebés en la cocina. Y sí, como ya estarán suponiendo, Taylor ese día le dijo a Wade que estaba embarazada. Le comentó que ella había ido ya a un médico y que estaba muy segura de que estaba de unas 3 semanas de embarazo. Y que además no sería 1, sino 2. Porque sí, Taylor estaba embarazada de gemelos. Wade, a pesar de que la relación no estaba bien, se vio bastante emocionado con la idea de ser padre. Y aceptó totalmente la noticia muy contento sin cuestionarla. Aunque yo creo que muy probablemente habría querido que la madre no fuera Taylor, pero bueno. De esta forma, los dos anunciaron el embarazo y Taylor le dijo a todo el mundo que los gemelos nacerían el día 28 de septiembre del año 2022. Durante los meses siguientes, Taylor compartió en su Facebook diferentes tipos de publicaciones sobre su embarazo y cómo este iba avanzando. También subía fotos de las ecografías y demás. Después, cuando llegó el momento, Wade y Taylor organizaron la famosa fiesta o evento de revelación de género, en donde se devela ante todos qué género va a ser el bebé, es decir, si va a ser una mujer o un varón. A ese evento asistieron muchos invitados, obviamente conocidos, amigos, familiares de Wade y de Taylor. Y es ahí cuando a todos algo les pareció bastante extraño. Taylor prácticamente no tenía panza y estaba embarazada de gemelos. A partir de ese momento, los amigos cercanos a Wade empezaron a sospechar. Ellos no dudaron y le comentaron a su amigo Wade sobre estas sospechas. Él en ese momento recién cayó en cuenta y aunque le costó, un día decidió confrontar a Taylor.
Le preguntó por qué no le crecía la panza y si estaba embarazada de verdad. Pero esto solo hizo que ella explotara de ira. Básicamente le dijo a Wade, ¿cómo puedes cuestionarme a mí que voy a ser la madre de tus hijos? Y Wade se sintió tan mal con eso que decidió que iba a creerle a Taylor a pesar de todo. Sin embargo, con el pasar de los días, Wade volvió a sospechar. Así que un día le preguntó a su madre si era normal que a Taylor no le creciera la barriga a pesar de estar embarazada de gemelos. La madre de Wade le dijo que no había forma, que no tenía sentido que Taylor no tuviera panza. No obstante, otras personas como ciertos familiares y compañeros de trabajo le dijeron a Wade que Taylor era una persona de contextura muy pequeña y que ese quizás podría ser el motivo por el cual no se le notaba la panza. Y esto quizás podría ser, escuché yo algunas historias de mujeres que estaban embarazadas de 8 meses, así ya bien embarazadas en las últimas etapas, y aún así no tenían panza o no tenían prácticamente panza. Es increíble, pero hay casos en los que sucede, Por ende, podría haber sido una posibilidad. Taylor siempre le decía a Wade que sentía los movimientos de los bebés en la panza y qué sé yo, pero cuando él quería apoyar su mano en la barriga para sentir esos movimientos, terminaba no sintiendo nada. Un tiempo después, increíblemente, Taylor comenzó a aparecer con panza. Al parecer, la misma le había crecido de repente. Wade, su pareja, le tocaba la panza así en un intento de sentir los movimientos de los bebés, y si bien seguía sin sentir esos movimientos, no notaba nada extraño en sí en la nueva panza de su pareja. En varias ocasiones, él quiso acompañar a Taylor a diferentes citas médicas relacionadas con el embarazo. No obstante, ella siempre buscaba alguna excusa para ir sola. Un día empezaron a llegar varios mensajes de la madre de Taylor, e incluso decían que iba a haber una reunión familiar y que ella iba a ir a ese encuentro. Y claro, ¿cómo podía ser que lleguen mensajes de la madre de Taylor si ella supuestamente se había quitado la vida en la cárcel? Mi madre no está muerta. Fue un malentendido que mi contacto en la policía sugirió para protegerme. Según Taylor, ella había inventado todo esto de que su madre se había quitado la vida para intentar proteger a Wade y a los demás de su madre. A Wade le pareció bastante extraño esto, pero cuando se hizo esa reunión familiar, él conoció en persona a la madre de Taylor y le pareció una mujer bastante extraña. Ella apenas lo miró, no le dirigió la palabra en toda la noche, y Wade interpretó todo esto como una actitud bastante hostil que justificaba el accionar de Taylor. Al parecer, todas las cosas que llevaban a cuestionarla a Taylor estaban desapareciendo. Su panza había crecido, la verdad de su madre había salido a la luz y para Wade era totalmente justificable, todo parecía estar bien. Hasta que un día llegó un mensaje que lo cambió todo. El día 16 de septiembre, Wade recibió un mensaje de nada más y nada menos que uno de los ex esposos de Taylor. El hombre lo había contactado a Wade para advertirle sobre ella. Le comentó que Taylor no podía estar embarazada bajo ninguna circunstancia, ya que ella se había sometido en el pasado a una cirugía para evitar totalmente tener hijos. Básicamente, el ex marido de Taylor le dijo a Wade que Taylor se había ligado a las trompas, o sea, para no poder quedar más embarazado. El hombre le dijo a Wade que tuviera mucho cuidado con Taylor, porque iba a ser capaz de cualquier cosa con tal de sostener la mentira de su embarazo. Wade quedó totalmente atónito con esta información y no supo qué hacer con ella en ese momento. Mientras tanto, Taylor seguía actuando como si nada pasara. Hasta que un día Wade decidió confrontarla con esos mensajes que había recibido, pero Taylor volvió a adoptar la misma actitud de siempre. Simplemente se enfureció con Wade y negó absolutamente todo. La fecha de parto de Taylor, como ella misma había contado, estaba prevista para el día 28 de septiembre del año 2020. Y ahí, ese día, se sabría la verdad de si Taylor estaba en verdad embarazada o no. Llegó el día 28 de septiembre, no obstante ese día no pasó nada. Supuestamente Taylor iba a dar a luz por parto natural y bueno, estas cosas no siempre son precisas, ¿no? Se da como una fecha aproximada. El día 5 de octubre, al parecer, sería el día en el cual Taylor daría a luz a sus gemelos por fin. Pero justo ese mismo día hubo un incendio en la casa de Wade. Se determinó que la causa del fuego había sido un daño a las tuberías, que resultó en la pérdida de electricidad y agua en la vivienda.
Pero después la aseguradora de Wade investigó bien la situación y determinó que el incendio no había sido accidental, sino más bien provocado utilizando un encendedor. Al día siguiente, el día 6 de octubre, se programó todo para que Taylor fuera inducida al parto. Sin embargo, justo ese día, llegó una amenaza de bomba al centro médico donde se suponía que Taylor iba a dar a luz. Ya a esta altura, la madre de Wade, Connie, se dio cuenta de que Taylor no estaba embarazada. Así que llamó a su hijo y le dijo: mira, tu pareja no está embarazada, no hay ningún bebé, no hay gemelos, no hay nada, estás perdiendo el tiempo. Wade, aunque cada vez más dudoso, decidió aún mantenerse fiel a Taylor y seguir creyéndole. El día 9 de octubre, Taylor y Wade tenían planeado un viaje para vender unos cerdos en un rancho a unas 4 horas de distancia de su casa. Aquella mañana Wade se despertó temprano para prepararse para el viaje, pero Taylor le dijo que se había despertado con muchos calambres y sintiéndose mal. Por eso ella le dijo que prefería quedarse a descansar en casa y que no iba a ir al viaje. Wade, preocupado por su pareja, le propuso quedarse él también a cuidarla, pero Taylor le insistió en que fuera y cerrara el negocio de los cerdos, ya que necesitaban el dinero. Así que aunque le costó, Wade se fue, sin tener ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Más tarde ese mismo día llegó una llamada al 911. En la misma, una mujer alegaba que un oficial de policía la estaba siguiendo en la carretera y que ella acababa de dar a luz a un bebé. Dijo que necesitaba ser llevada urgentemente a un hospital en Idabel, Oklahoma, en donde se encontraba su médico personal. Esta mujer que hizo la llamada, como ya estarán suponiendo, era Taylor. Taylor se encontraba al momento de hacer la llamada efectivamente en una carretera y siendo seguida por un oficial de policía. El oficial en un momento ya detuvo a Taylor y a su vehículo porque observó que ella conducía de forma bastante extraña y peligrosa. Cuando el oficial se acercó al vehículo, vio que Taylor llevaba a un bebé recién nacido. Estaba envuelto en una manta. Todo indicaba que había nacido recientemente porque tenía el cordón umbilical aún con él. No obstante, el bebé no se movía ni respiraba. Se llamó rápidamente a los paramédicos. Cuando estos llegaron, le propusieron a Taylor llevarla al hospital más cercano, pero ella se negó, insistiendo en que tenía que ir a ese hospital que quedaba en Idabel, Oklahoma. Los paramédicos entonces colocaron rápidamente a Taylor y a su bebé en una camilla y empezaron a trasladarla en la ambulancia al hospital. Pero en el camino, los médicos se dieron cuenta de que Taylor en verdad carecía de signos de que había tenido un parto reciente. Además, descubrieron algo totalmente inesperado. Taylor no tenía útero y carecía además de hormonas del embarazo en su sistema. Pueden faltarte hormonas, pueden faltarte signos de parto reciente, pero no puede faltarte un útero. O sea, una mujer no puede quedar embarazada si no tiene útero. Es como lo esencial, sí o sí. Era absolutamente imposible que Taylor hubiera gestado a un bebé y además dado a luz. No obstante, a pesar de todo lo que habían descubierto los médicos, ella siguió insistiendo en que había estado embarazada y que ese bebé era de ella. Más tarde, una prueba de ADN develó que el bebé encontrado en el regazo de Taylor no era de ella efectivamente. Y si no era de ella, claramente el bebé había sido robado, le había sido robado a alguien más. Así que en ese mismo instante Taylor quedó arrestada y la llevaron para ser interrogada. Durante el interrogatorio Taylor estuvo muy nerviosa y la oficial de policía que la interrogó le empezó a preguntar y le dijo: ¿de qué manera apareció este bebé? Le presentó en la cara a Taylor todas las pruebas que demostraban que era imposible que ella hubiera estado embarazada. Pero Taylor, a pesar de todo, siguió intentando hacer creer que sí era su bebé ese. ¿Se acuerdan que les comenté que desde adolescente ella siempre hacía todo lo posible, llegaba hasta las últimas consecuencias para no admitir sus mentiras? Bueno, en esta ocasión hizo exactamente lo mismo. Hasta que en un momento la policía le dijo: tenemos una mujer muerta en Texas y tú tienes a su bebé. ¿Sos una asesina fría, Taylor? ¿O es que algo más está pasando aquí?, comentó la policía. Taylor seguía intentando sostener su mentira, se llenaba de contradicciones, no decía nada coherente, hasta que la policía le volvió a preguntar: ¿de dónde vino este bebé? Y Taylor siguió contestando de forma totalmente contradictoria.
Van a pensar que eres una persona malvada, que mataste a esa mujer y luego tomaste su bebé, dijo la policía. En ese momento la oficial intentó hacerle una especie de juego de mentira-verdad y le dijo a Taylor: Taylor, sabemos lo que pasó, sabemos que mataste a esa mujer y ahora la evidencia está allí, sin lugar a dudas. Al ver que Taylor no contestaba nada, la oficial siguió presionando y le dijo: ¿la mataste? ¿El bebé lo robaste tú? Hasta que en un momento el clima en ese interrogatorio se empezó a poner tan tenso que Taylor creo que ya no aguantó más y dijo: no sé cómo pasó, no sé cómo saqué al bebé. No salió de su vagina, salió de su estómago, contó. Mientras todo esto sucedía, Wade, la pareja de Taylor, aún continuaba dirigiéndose a donde tenía que hacer ese negocio de los cerdos, pero al llegar al lugar descubrió que no había nadie dispuesto a comprárselos. Él creyó que simplemente había sido toda una confusión, así que un poco decepcionado retomó el camino de vuelta a casa. No tenía ni idea de todo lo que estaba sucediendo con Taylor en ese momento. Lamentablemente, el bebé que había sido encontrado junto a Taylor al poco tiempo falleció. Había estado siendo privado de oxígeno demasiado tiempo y terminó sufriendo un daño cerebral extenso. Los paramédicos hicieron todo lo posible en verdad por mantener al bebé con vida, pero fue declarado muerto a la 1:20 de la tarde del mismo día en el cual fue encontrado. Regan Michael Simmons Hancock nació el 14 de noviembre de 1998 en Hope, Arkansas. Regan era descrita por ser una madre orgullosa, una amiga leal y una persona con un gran sentido del humor. Estaba casada con un hombre llamado Homer, con quien tenía una hija de nombre Kinley, y además se encontraba esperando un segundo hijo. Su fecha de parto era para el mes de noviembre. La familia era la prioridad para Regan. Quienes la conocieron aseguraron que ella tenía un corazón gigante. No importaba si te conocía desde hacía 5 minutos o hacía 5 años, siempre estaba dispuesta a ayudar. Regan trabajaba como gerente en un restaurante en Texas, mientras que su esposo Homer trabajaba como guardia de una prisión. La pareja en verdad esperaba con ansias la llegada de su segundo hijo para noviembre, pero no sabían que todo tomaría un giro devastador. El día 9 de octubre, Homer Regan, en su trabajo, empezó a recibir mensajes extraños desde el teléfono de su esposa Regan. En esos mensajes ella decía que su relación no estaba funcionando y que necesitaban un tiempo. Homer sabía que algo no estaba bien, así que empezó a llamar insistentemente a su esposa, sin obtener respuesta. Él, al no saber a dónde había ido ni cómo estaba, se preocupó mucho, no solamente por lo que ella le estaba diciendo de que la relación ya no funcionaba, sino también porque había desaparecido y tenía ya 8 meses de embarazo. Homer ya no dio más de la preocupación y decidió llamar a la madre de Regan, y le pidió que fuera a su casa para ver si ella se encontraba ahí. Cuando la mujer llegó, se encontró con la escena más espantosa que podría haber visto. Regan se encontraba en su casa, tendida en un charco de sangre, sin vida. La policía, tras arrestar a Taylor e investigar el caso de Regan, conectó a ambos casos, y descubrieron que Taylor había sido la responsable de la muerte de Regan y del robo y posterior fallecimiento del bebé que estaba esperando. Taylor había mentido en todo, y lo más loco era que había orquestado todo su plan desde hacía muchísimo tiempo antes. Recordemos que todos los problemas para Wade y Taylor comenzaron cuando ella le empezó a decir que compraran cosas millonarias como casas y vehículos. Según Taylor, ella iba a pagar gran parte de los costos de estas nuevas adquisiciones con dinero que iba a heredar de su familia. Pero claramente ese dinero no existía, ella no tenía ninguna herencia, y por eso era que jamás llegaba verdaderamente el dinero, porque no existía. Y esta mentira quizás se habría develado de forma muy fácil en cualquier conversación que Wade hubiera tenido con algún familiar de Taylor, pero ella se había asegurado de que esto jamás ocurriese. Un día Taylor le pidió el celular a Wade argumentando que lo necesitaba para instalarle un bloqueador con la excusa de evitar que su madre los hackeara, y en verdad utilizó el celular para bloquear y eliminar todos los contactos de su familia, y así asegurarse de que Wade jamás se comunicara con ellos y no descubriera su mentira. Después, cuando Taylor se dio cuenta de que su relación con Wade estaba terminando, ella increíblemente quedó embarazada. Pero era imposible, como les comenté, que ella quedase embarazada porque
La verdad era que ella años antes se había sometido a una operación por temas de salud en donde le habían extirpado el útero. Por eso, cuando los médicos la revisaron, se dieron cuenta de que ella no tenía este órgano en su cuerpo. Obviamente que Wade no sabía nada de eso, sino creo que directamente desde el principio no se habría creído esa mentira. Taylor armó súper bien toda la historia de su supuesto embarazo. Robaba, por ejemplo, fotos de ecografías de otras personas y esas se las presentaba a Wade o las subía a Facebook en diferentes publicaciones contando que estaba muy contenta de que estaba esperando un hijo y que esto que aquello. También creaba documentos y registros médicos falsos para seguir engañando a Wade de que en verdad estaba embarazada. Como les comenté, llegó el día de la fiesta de revelación de sexo, en donde los amigos y familiares de Wade ya comenzaron a sospechar porque Taylor no tenía panza. ¿Y qué fue lo que hizo ella para sostener su falsedad? Se compró una panza trucha de silicona. Y esa era la gran panza que le había parecido tan de repente de un día al otro a Taylor. Cuando Wade tocaba la panza de Taylor no sospechaba nada porque dentro de todo parecía verdadera. Y ellos además para ese momento prácticamente no tenían intimidad. Gracias a eso Taylor pudo evitar a toda costa de que él la viera a ella sin ropa, logrando así sostener muy bien la mentira de su embarazo por más tiempo. Después, cuando empezaron a llegar las fechas de los partos, Taylor orquestó todas esas situaciones extrañas que habían pasado. Ella provocó el incendio el primer día en la casa de Wade, y después fue ella misma también quien llamó al hospital para hacer la amenaza de bomba. Lo hizo desde un teléfono diferente, con un número falso y utilizando un modificador de la voz. Después, aquel día 9 de octubre, el día en el cual sucedió todo, Taylor estuvo buscando información en internet sobre cómo tenía que hacer para dar a luz a un bebé de 35 semanas y cómo realizar una cesárea para un bebé de ese mismo tiempo. Curiosamente, eran exactamente las mismas semanas que Regan llevaba de embarazo. Y era que en verdad, como les conté, Taylor tenía todo planificado. Ya pensaba que Regan sería la mujer a quien ella le robaría su bebé, porque ellas dos ya se conocían desde hacía bastante tiempo antes. Ambas, Regan y Taylor, eran principalmente amigas online, aunque sí se habían encontrado en persona unas cuantas veces. Incluso Taylor había sido la fotógrafa en la boda de Regan y Homer en septiembre del año 2019. Aunque ellas no habían compartido demasiado tiempo juntas, siempre se mantenían en contacto a través de las redes sociales. A medida de que avanzaba el embarazo de Regan, Taylor comenzó como a intentar reforzar la relación que tenía con ella. Le dijo que ella también estaba embarazada, supuestamente, y utilizó este tema para unirse aún más a Regan, como diciéndole: mira, yo también estoy embarazada, podemos transitar este momento juntas, charlar de las dudas que tengamos, compartirnos cosas, etcétera, etcétera. Regan obviamente no sospechó de nada porque, como les conté, no tenía tanta conexión con Taylor, así que le pareció una buena idea mantener ese vínculo cercano con alguien que estaba pasando por lo mismo que ella, ¿no? Que era un embarazo. Pero Taylor lamentablemente había hecho un espantoso plan en contra de Regan. En un momento ya durante el interrogatorio, Taylor decidió confesar todo lo que había sucedido entre ella y Regan. Comentó que aquel día 9 de octubre Taylor había ido a la casa de su amiga, y en cuanto ella le abrió la puerta, se desató una pelea que terminó saliéndose de control. De esta pelea Regan resultó gravemente herida. Así que, según Taylor, fue ella quien le suplicó que por favor le sacara al bebé de su panza para salvarle la vida. Y Taylor simplemente había decidido cumplirle su deseo. Taylor, de manera bastante fría, además, admitió que la niña, la hija más pequeña de Regan, había estado presente mientras sucedían todos estos hechos. O sea, ustedes imagínense una niña que apenas tenía 3 años, viendo que sucedía todo eso con su madre embarazada. Como les conté, esta era la versión de Taylor de los hechos. Pero después de diferentes estudios y pericias, los forenses determinaron que habría sido imposible que Regan estuviera consciente cuando su bebé fue extraído de su panza, ya que el dolor que habría sentido habría sido tan intenso que eventualmente ella habría quedado inconsciente. Después, durante el juicio a Taylor, se develarían aún más verdades de cómo habían sido en verdad los hechos. En el juicio se develó que Regan había sido golpeada y apuñalada por Taylor
en varias partes de su cuerpo y en varias partes de su casa antes de caer desangrada en el salón. Como les conté, la escena en la cual fue encontrada Regan era espantosa. Había sangre por todas partes, por toda la casa. En todas las paredes, en los techos e incluso hasta en la heladera. Pero el daño no había terminado ahí. Regan también había sufrido múltiples heridas con un cuchillo afilado. Luego Taylor le había cortado con el mismo cuchillo a Regan desde la punta de una cadera hasta la otra, con el objetivo claramente de hacerle un corte que le permitiera a ella extraer al bebé. Y por si ya no estuviera bastante en claro que Taylor era la culpable, el lugar de la escena del crimen estaba lleno de huellas, y muchas de ellas eran de unas Crocs que eran justamente de Taylor. Los investigadores luego también encontraron dentro del auto de Taylor pañales, ropa de bebé y juguetes, lo que indicaba aún más, como les conté, que Taylor tenía planificado absolutamente todo ya desde hacía mucho tiempo. Había orquestado toda la situación para que en verdad pareciera que ella había dado a luz a ese bebé y que incluso le había comprado todas las cosas necesarias. Después de haberle quitado la vida a Regan, Taylor tomó al bebé, se subió a su auto y se marchó con el objetivo de llegar al hospital, que estaba a casi 50 millas de distancia. No obstante, como ya sabemos, ella jamás llegó al hospital por su propia cuenta, porque fue antes interceptada por un oficial de policía. Lamentablemente, como les conté, el bebé no sobrevivió a todo esto. Por lo tanto, Taylor no solo le había quitado la vida a Regan, sino también a su bebé que estaba a punto de nacer. Finalmente, Taylor fue sentenciada a muerte por el crimen de Regan y de su pequeño bebé. La madre de Regan, durante el juicio, describió a Taylor como un pedazo de carne maligna. La comunidad de la pequeña ciudad en donde vivía Regan se unió para apoyar a la familia de la víctima, organizando varios eventos benéficos para Homer y para su pequeña hija. Hoy en día los dos luchan por intentar seguir adelante después de tan espantosa pérdida. Taylor terminó siendo una persona exageradamente malvada a la cual nunca le importó nada más que hacer todo lo posible por sostener sus mentiras, con el objetivo, creo yo, de crearse una realidad inexistente, quizás una realidad que ella quería tener o que le convenía tener. Lamentablemente ella presentó estos problemas desde la niñez, después en la adolescencia, y todo eso claramente se intensificó en su adultez. Llegó al punto extremo de básicamente destruir a una familia que era feliz, que se encontraba esperando a un nuevo miembro. Afortunadamente se puede decir que Regan y su bebé tuvieron justicia porque Taylor, como les conté, fue condenada a muerte. Ya sé que algunos están de acuerdo, otros no, con la pena de muerte. Para algunos puede ser justicia, para otros no. Pero digamos que en el estado en donde se llevó a cabo el juicio se considera la pena máxima o la peor pena, digamos. Coméntenme qué opinan ustedes sobre todo este espantoso caso, sobre toda esta espantosa historia, y si Regan y su bebé van a tener en verdad justicia o no. De verdad no me puedo ni siquiera imaginar cómo la situación, cómo alguien puede ser tan descabellado como para no solamente quitarle la vida a una persona, sino hacerle eso para sacar a su bebé y llevárselo. No, es que no me lo puedo ni imaginar, es como que me genera una cosa tan espantosa, no sé. Me genera como una sensación horrible y al mismo tiempo decir, ¿cómo puedes hacerlo, ver, presenciar todo eso? O sea, no lo puedo entender de verdad. Y respecto a la pareja de Taylor, de verdad siento que sí, fue demasiado ingenuo. Sí creo que quizás él quiso como, sí, eso, intentar creerle, intentar confiar en su pareja hasta las últimas instancias, porque siento yo también que debe ser muy doloroso como darte cuenta que la persona que supuestamente quieres o digamos con quien estás esperando un hijo te está mintiendo de esa forma o está jugando con vos de esa forma, así que yo creo que por ahí uno se quiere como aferrar a la idea de que es verdad lo que te está diciendo, de que no te están engañando, porque no sé, siento que debe ser muy doloroso, ¿no? Enterarte de una realidad que es tan distinta de una forma tan abrupta, sin contar que él ya tenía una avalancha de deudas por culpa de Taylor y demás. O sea, ustedes imagínense, ¡pum!, así caer en cuenta de que toda su relación es básicamente una total mentira. Entonces yo creo que por eso como que Wade hizo todo lo posible como por evitar querer darse cuenta de esa verdad, porque hubiera sido muy doloroso para él. Y lamentablemente
Eso creció demasiado y llegó a un punto, al punto espantoso en el que ya sabemos. Emily era una adolescente de tan solo 16 años que se encontraba feliz transitando su 9º mes de embarazo. Pero lamentablemente su vida le fue arrebatada de una manera espantosa. Le sacaron de una forma horrible a su bebé de la panza mientras ella estaba viva. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo este caso que es el de Emily, que se trata en verdad de una historia totalmente horrenda, de esas que uno no puede creer, pero que lamentablemente al parecer sucede bastante seguido. Digamos, mucho más seguido de lo que uno piensa o se imagina. Antes de comenzar me gustaría comentarles que este contenido puede ser consumido en formato de podcast por si quieren dejarlo de fondo mientras hacen algo. De fondo también van a estar escuchando sonidos de truenos relajantes a modo de ambientación. Los invito entonces a apagar las luces de su casa, dejar todo en oscuro, así nos ambientamos mejor. Y también otra cosa que me gustaría aclarar antes de empezar es que toda la información para hacer este video proviene de los medios de comunicación y fuentes públicas. Si bien trato de ser lo más precisa posible, puede estar equivocada la información o yo misma puedo equivocarme. Por ende, si notas algún error o algo que está mal, te invito a dejarlo en los comentarios, pero siempre y cuando sea con respeto. Este canal está súper abierto al diálogo, al debate y demás, pero como les digo, siempre y cuando sea respetuoso. No solamente hacia mí, digamos, sino hacia las personas involucradas en esta historia y entre ustedes. Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. Nos ubicamos en Cuiabá, Brasil. Este caso comenzó desde un principio de una forma muy misteriosa. El día 12 de marzo de este año 2025, una pareja llegó al hospital Santa Helena. Tenían un bebé recién nacido en sus brazos. Comentaron que acababa de nacer en su casa y que querían registrarlo. La mujer se llamaba Natalie y si bien ella afirmaba que acababa de dar a luz, su comportamiento no coincidía con el que esperaban los médicos. Ella estaba como si nada hubiera pasado, no parecía ni ahí que era una mujer que acababa de parir. Los médicos de todos modos le ofrecieron a Natalie revisarla para que vieran si todo estaba bien, porque tener un parto así en una casa puede ser un poco riesgoso. Ella se negó un montón de veces a ser examinada, pero luego de bastante insistencias por parte del personal médico, terminó aceptando. Sorpresivamente, los análisis develaron que Natalie no había dado a luz recientemente y que no estaba en proceso de recuperación del parto ni nada similar. Además, tampoco mostraba signos de estar produciendo leche materna, lo que levantó muchísimas sospechas. Los médicos así se dieron cuenta de que Natalie probablemente no era la madre biológica de ese bebé que llevaba en brazos. Pero si Natalie no era la madre, entonces, ¿quién era? ¿Y por qué esta mujer se estaba haciendo pasar por su madre? Mientras todo esto sucedía, el esposo de Natalie, Christian, publicó en sus redes sociales una foto del bebé, diciendo que era una niña, que era su hija y expresando su felicidad por su llegada. Pero esta no había sido la primera publicación en redes sociales. Habían publicado ya varias fotos en los meses anteriores mostrando todo el progreso del embarazo. Incluso Natalie había organizado un baby shower, a donde asistió toda su familia y amigos esperando muy ansiosos la llegada del bebé. Pero algo claramente no estaba muy bien aquí. En el hospital, después de ser examinada, Natalie probablemente se dio cuenta de que no iban a encontrar en ella señales de que hubiera parido recientemente. Entonces empezó a hacer gestos como si estuviera como simulando dolores posparto. Los médicos, viendo todo esto muy alarmados por las contradicciones entre lo que decía la pareja y lo que develaban los estudios, decidieron llamar a la policía. La misma se dio cuenta de algo totalmente aterrador. La policía había recibido hacía tan solo unas horas la denuncia de que una joven de tan solo 16 años, llamada Emily Acevedo Sena, quien estaba embarazada de 9 meses, había desaparecido ese mismo día, es decir, el mismo día en el que Natalie y su esposo llegaron al hospital. Según sus familiares, Emily había salido de su casa para buscar ropa de bebé que le iba a regalar una mujer que ella había conocido por internet.
La mujer había invitado a Emily a su casa, diciéndole que tenía bastante ropita, digamos, de otros bebés que había tenido antes y demás artículos que quería regalarle. Pero como ya se estarán imaginando, lo que pareció empezar como un acto de bondad de una persona a otra, de una madre a otra, terminaría siendo una trampa espantosa. La policía, al escuchar ambas historias, tanto la de Emily como la de Natalie, se dieron cuenta de que podrían estar directamente relacionadas. Pensaron que por ahí Natalie le había robado el bebé a Emily. Pero pronto las investigaciones develarían una verdad muchísimo más oscura. Bajo todas estas sospechas, Natalie y su esposo fueron demorados por la policía. Mientras tanto, las autoridades llamaron a los familiares de Emily y les contaron que había aparecido una bebé en ese hospital y que muy probablemente era la bebé de Emily. La madre de la joven, en cuanto escuchó esto, salió de su casa y se dirigió directamente al hospital. Luego, las autoridades se dirigieron hacia la casa de los sospechosos, de Natalie y su esposo, para ver si podían encontrar a Emily. Lo que las autoridades encontraron ahí fue totalmente impactante y aterrador. Emily estaba sin vida, enterrada en una tumba poco profunda, cavada en el patio trasero de la casa. Tenía signos de que había luchado por su vida. Además, presentaba varias marcas en su cuello que indicaban que probablemente había sido estrangulada con un objeto similar a un cable. Por otro lado, también su abdomen se encontraba abierto, porque claramente se lo habían cortado para extraer al bebé. Emily en verdad se había intentado defender como mejor pudo, pero lamentablemente no pudo escapar de su trágico destino. Inicialmente se pensó que Emily había perdido la vida asfixiada debido a estas marcas que tenía, como les conté, de algo similar a cables en su cuello. Pero después se descubrió que la verdad era mucho más espantosa. Emily había perdido la vida de una forma terrorífica. La autopsia confirmó que Emily había fallecido debido a un shock hemorrágico provocado por el corte de su abdomen, el cual además había sido realizado de manera profesional. Esto que quería decir que alguien le había cortado el estómago a Emily estando aún viva y le había extraído a su bebé así, hasta que después de perder muchísima sangre, la joven terminó perdiendo la vida. Además, como les conté, el corte parecía hecho de forma profesional, lo que indicaba que el agresor tenía ciertos conocimientos de medicina o algo similar. Para continuar con las investigaciones, la policía analizó los teléfonos tanto de Emily como de Natalie. Y así pudieron encontrar varias conversaciones que habían tenido entre ellas. Las dos se habían conocido a través de un grupo de Facebook en donde básicamente hablaban de temas de maternidad. Intercambiaron varios mensajes y se fueron haciendo cada vez más cercanas. Un día Emily le compartió a Natalie que ella no tenía dinero suficiente para comprarle ropa a su bebé que estaba por nacer. Natalie, que tenía un poco de ropa de otros hijos que había tenido antes, y por donaciones que le habían hecho otras personas, le ofreció a Emily ayudarla, diciéndole que ella le regalaría varias prendas de ropa. Natalie le dijo a Emily que fuera hasta su casa y que ella le iba a cubrir todos los gastos del transporte. Emily, sin sospechar nada, absolutamente nada, fue sola hasta la casa de Natalie y esa fue la última vez que fue vista con vida. Para asegurarse, la policía no solo mantuvo en prisión a Natalie y a su esposo, sino que también detuvieron a dos hermanos del marido de Natalie porque ellos se encontraban en la casa de la pareja cuando la policía encontró el cuerpo de Emily. Por ende, sospechaban de que quizás podían ser cómplices del crimen. Pero todo cambiaría de forma muy rápida, porque Natalie no aguantó más y terminó confesando todo. Dijo que había sido ella quien había asesinado a Emily y le había robado su bebé, porque había sufrido de 2 abortos consecutivos. Dijo que primero quedó embarazada, perdió a ese bebé, después volvió a quedar embarazada y nuevamente perdió al bebé. No obstante, en esta segunda ocasión ella no le dijo nada a nadie.
Siguió fingiendo que estaba embarazada, subiendo esas fotos a las redes sociales y demás, y planificando ya robarle el bebé a alguna joven inocente e indefensa. Natalie claramente vio en Emily a su víctima perfecta y contó que ella intercambió todos esos mensajes con Emily durante todo ese tiempo solamente con el objetivo de engañarla para robarle a su bebé. Después de decir todo esto, la mujer contó exactamente cómo había cometido el crimen. En su declaración, Natalie contó que ella entonces citó a Emily ese día de los hechos para supuestamente darle ropa de bebé. Esto no era más que una trampa, claramente, para que Natalie pudiera atraer a su víctima hacia su casa. Cuando Emily llegó, las dos se pusieron como a hablar y en algún momento la joven comenzó a sufrir de dolores, al parecer, por su embarazo. Natalie aprovechó ese momento, esa situación de vulnerabilidad de su víctima, para atacarla con una llave mataleón. La llave mataleón, según internet, consiste en aplicar presión sobre el cuello y la cabeza del oponente, lo que puede resultar letal si se ejecuta de forma contundente. Era por eso que el cuerpo de Emily presentaba como estas marcas en el cuello, pero como les conté, eso no le provocó la muerte. Con la llave mataleón, Natalie logró hacer que Emily se desmayara y cuidadosamente le realizó una cesárea. Le abrió el abdomen y le sacó al bebé. Todo era totalmente planeado. Como salió en los estudios, Emily, al perder tanta sangre en ese intento de cesárea, terminó perdiendo la vida por esto. Y ahí, cuando Natalie se dio cuenta de que su víctima ya no estaba con vida, la llevó hacia esa tumba del patio trasero que ya había cavado con anticipación, siendo muy consciente de lo que iba a hacer. Natalie, con todo esto, enfrentará cargos muy graves, incluidos homicidio, ocultación de cadáver y fraude procesal. Después de su confesión, continuaron las investigaciones para descubrir de si Natalie en verdad había actuado sola o no. El abogado de Christian, el esposo de Natalie, dijo que él se encontraba trabajando cuando sucedió el crimen. Pero esta información tenía que ser verificada, y tras una breve investigación se descubrió que al parecer era cierto. Por ende, el esposo de Natalie fue liberado. Luego también dejaron en libertad a los hermanos de él, quienes habían sido arrestados bajo sospecha de complicidad por haber estado en la casa de Natalie cuando fue encontrado el cuerpo de Emily. De acuerdo con lo que contó el perito Jacques Trevisan, lo más espantoso de este caso era que Emily aún estaba con vida cuando el bebé le fue extraído de su vientre. Al menos, me pongo a pensar que al menos, aunque sea, ella estaba inconsciente, al parecer como desmayada, entonces quizás no sufrió tanto, o al menos eso espero, ya que no se sabe si en algún momento del proceso ella se despertó, digamos, o no, si estuvo inconsciente todo el tiempo hasta que perdió la vida. Como les conté, los cortes que le hizo Natalie a Emily en el abdomen eran tan precisos que indicaban que había ahí un conocimiento avanzado en técnicas de cirugía. Entonces, al parecer, habría aprendido también todo esto como parte de su planificación antes de cometer el crimen. Hoy en día la investigación está examinando también si los otros hijos que tiene Natalie son realmente biológicos de ella, ya que se plantea la posibilidad de que haya cometido crímenes similares antes, como por ejemplo robar bebés de hospitales. Por su parte, la madre de Emily, Ana Paula, declaró que la bebé sobreviviente está bajo el cuidado de la familia ahora y recibiendo atención médica. La madre expresó su indignación por la crueldad con la que su hija fue asesinada. Dijo que Emily era una joven llena de sueños, que había planeado formar una familia, pero que terminó confiando en personas equivocadas. La madre de Emily compartió el dolor que siente de haber visto truncados todos los planes de su hija, quien deseaba en verdad criar a su hija y formar una familia. La muerte de Emily no solo le arrebató su vida, sino también su derecho a ser madre. Como podrán ver, entonces, este caso sigue siendo investigado, aún no hay una condena definitiva para Natalie y hay que terminar de resolver algunas dudas, como por ejemplo esto que les conté, que capaz Natalie estuvo involucrada en el robo de otros bebés anteriormente. Este caso suena totalmente espantoso, como que uno dice, no puedo creer que algo así suceda en la vida real, pero lamentablemente, y si ustedes siguen el canal y los casos que les presento, se darán cuenta de que no es la primera vez que pasa.
Ya les traje 2 casos muy similares, de hecho me sorprende, ¿no? Incluso hasta los similares que son, como hasta dónde puede llegar, ¿no? La mente de la mujer cuando pasa por abortos y situaciones así, capaz de matrimonios que se le están derrumbando y quieren sostenerlo con un hijo o lo que sea, para trastornarse de tal forma que terminan cometiendo un crimen así espantoso. Como, esto no lo digo en forma de justificación, o sea, no es que intento justificar a las mujeres que hacen esto, sino entender qué es lo que pasa por su cabeza. Como que me pongo a pensar si en verdad son puramente malvadas o si toda esa situación que viven las llevó a un estado de locura, o las dos cosas. Supongo que son las dos cosas juntas, la verdad. Y lo peor de todo es que termina, porque si me dirías que planificaron el crimen y nunca lo hicieron, bueno, pero el tema es que estas mujeres lo concretaron. O sea, ¿cómo haces para estar frente a otra mujer embarazada, a abrirle el vientre, sacarle el bebé? O sea, ¿cómo terminas todo ese acto sin en ningún momento buscar parar o no poder más y parar porque no puedes más por esa cosa espantosa que estás haciendo? Y además, encima, en este caso, terminas enterrando a tu víctima en el patio de tu casa. O sea, no puedo creer hasta dónde puede llegar la psiquis humana. O sea, ahora que me pongo a pensar todo esto, claramente tiene que ser una mezcla entre maldad y locura, porque si no, no me cierra nada. Y además, en este caso se trató de una adolescente de 16 años, era muy chiquita, tenía toda una vida por delante. ¿Cómo haces para hacerle eso a una chica de 16 años que está frente a vos, vulnerable, pasando por una situación de dolor? O sea, es una cosa terrible, la verdad. Y bueno, como les digo, me impacta y me da una sensación muy fea al ver cómo se repiten estas historias. Y lo curioso es que muchas empiezan así, a partir de páginas de Facebook, de grupos de chat. Así es como que las mujeres van como captando a su víctima. Se hacen amigas, ¿no? Diciéndoles, bueno, vamos a hablar porque las dos estamos embarazadas, así nos compartimos las cosas, las ideas, qué sé yo. Y así las terminan como captando, engañando, hasta que un día les quitan la vida y les roban a su bebé. Nada, muy, muy feo, la verdad. Tengan cuidado en los grupos de chats si están embarazadas y andan por ahí. Obviamente que estos son casos muy, muy particulares, pero bueno, nunca está de más tomar precauciones. Y además siento que es algo que puede llegar a pasar bastante, como que por ahí estás embarazada y no tienes personas a tu alrededor que estén embarazadas. Entonces siempre está bueno como compartir, ¿no?, ese momento con otra mujer que esté pasando por lo mismo, por las mismas etapas, por los mismos meses que vos, por los síntomas parecidos, no sé. Cualquier cosa, como que siento que está bueno como tener ese contacto, ¿no?, entre mujeres. Y es horrible que haya personas tan maléficas, malditas, no sé cómo llamarlas, que se aprovechan de eso para concretar estos planes horrorosos, la verdad. O sea, es que chicos, no sé. Estos casos a veces a uno los dejan como diciendo, ¿cómo existe esto?, ¿no? Así directamente. Así que bueno, lo único que queda como de consuelo, creo yo, es saber que la bebé, la hijita de Emily, sobrevivió y esperemos que tenga una vida hermosa, a pesar de que lamentablemente va a crecer sin su mamá, que nunca llegó ni siquiera a conocer a su mamá. Pero esperemos que a pesar de eso pueda tener una vida feliz y al menos va a ser criada por su familia, ¿no? Así que bueno, este fue el caso de hoy, espero les haya resultado de interés. Al final, como siempre, les van a estar apareciendo imágenes e información de niños y adolescentes que hoy en día se encuentran desaparecidos en la Argentina, porque nunca está de más la difusión, así que los invito a verlas por si acaso. Y también, antes de irme, les voy a mandar saludos a todos los miembros del canal, y ellos son Valeria Escobedo, Mercedes Polonia, Juan Antonio, Rosario Carnaval, Amaya Lucas Maidana, Guadalupe M, Alma Aguilar González, Maribel Ganadeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Chavarría Palacios, Laila Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Caterina Po, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por formar parte de este proyecto. Y eso sí, cuando vean las fotos siempre chequen más o menos las fechas, porque por ahí si ven como muy tarde este video o ven una resubida o algo así, capaz que ya estén como viejas las fotos, ¿entienden? Y capaz ya se resolvieron esos casos o los encontraron o lo que sea. Bueno, ahora sí, muchas gracias por verme, me despido y los veo la próxima.